Buenas tardes, estamos con Mariela, que es Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra, para que nos comentara cómo están ellos en su territorio, cómo están los conflictos, si han podido dirimir alguna situación. No cani pomamama tuyo anaj, soy Mariela Tulián. El territorio está pasando por situaciones de muchos conflictos. Creo que esto es general, no es solo nuestro territorio, sino en general Abya Yala está dolida, ¿no? Eh, este, este espíritu no sé, esta batalla que aparentemente hay entre la energía femenina y la masculina nos sigue sometiendo, lamentablemente, el patriarcado, tratando a nuestra madre tierra como mercancía. Es lo que nos duele, es lo que está sucediendo. Nosotros vivimos en un territorio que es muy rico en muchos sentidos, es una belleza ambiental muy grande y bueno, y está bajo la codicia de también la minería, la megaminería. Esto no es nuevo para nosotros. Nosotros acá tenemos una empresa minera muy grande que hace más de 100 años que trabaja, una empresa que empezó a trabajar más o menos en el 1900 y en ese tiempo nunca tuvo un estudio de impacto ambiental. Imagínense lo que es eso. Y bueno, más allá de un montón de historia que podemos contar, como un triunfo muy grande, podemos contar que en el año 2014 logramos cerrar una empresa minera que solo trabajó 24 horas. Cuando nos dimos con esta situación de esta empresa que estaba intentando destruir, hacer desaparecer dos cerros sagrados para nosotros, Cerro Negro y Cerro Blanco de cuarzo, Cerro Negro de bolastonita. La gente de minería con la que estábamos ahí ese día sobre los cerros, nos decían que había 28 pedidos de exploración minera en esa zona. Monte nativo, zona roja de monte nativo, un monte impresionante, una belleza tremenda, y nos señalaban sitios visibles incluso desde donde estábamos, desde esos cerros impresionantes, imponentes que están ahí. Y nosotros decíamos, les decíamos, les retrucábamos que esos sitios son también sagrados, que no pueden explorarlos. La cuestión es que ellos nos decían, ¿cómo vamos a saber desde una dirección de minería en Capital que esos sitios son sagrados si ustedes no nos lo dicen, no lo declaran? Así empezamos un mapeo de sitios sagrados y altares ceremoniales. En 6 meses mapeamos 450 sitios en una zona donde sabemos que hay alrededor de 1000 sitios. Pero llegó un momento en que vimos que la provincia, funcionarios de la provincia nos venían a visitar con una carpeta donde estaba toda esa información que nosotros les estábamos pasando y nos asustamos. Sentimos que había algo más detrás. Entonces, bueno, a partir de ahí dejamos de mapear. En unos meses más, la provincia creó la Reserva Arqueológica Quilpo en base a esa información que nosotros pasamos. En ese momento pensamos en trabajar para que se declarara inconstitucional la Reserva Arqueológica, pero después nos dimos cuenta de que era una forma de empoderar de derechos a los sitios. Entonces tratamos de acompañar ese proceso. En este tiempo, desde el 2014 hasta ahora, han intentado varias veces volver a reabrir la mina Cerro Negro. Y pudimos resistir, seguimos sosteniendo la defensa de los sitios a partir de la existencia de la Reserva Arqueológica. Ahora, desde el año pasado, y a raíz de unas estructuras que se crearon también, el Consejo de Comunidades Indígenas de Córdoba se crea en el mismo momento en que se crea la Reserva Arqueológica Quilpo. El Consejo se crea con el objetivo de lograr el consentimiento para proyectos que la provincia presente ante este Consejo. Y realmente cumple su objetivo. Ellos están aprobando proyectos no solo en nuestro territorio, sino en toda la provincia, brindando el consentimiento indígena. La particularidad del derecho indígena, el derecho consuetudinario indígena, ¿no? El convenio 169 de la OIT plantea que la consulta y consentimiento a comunidades indígenas es libre, previo e informado y debe ser vinculante.
No es una consulta popular, sino una consulta indígena, es consulta y consentimiento con las características que marca este convenio internacional, que es garantía constitucional. En la provincia de Córdoba están negando nuestra garantía constitucional a través de este consejo. Este consejo ha brindado consentimiento para varios proyectos que están sucediendo en el territorio. El más grave de todos, el más grande de estos proyectos es el megaproyecto de urbanización, de progreso en teoría, para el perilago del dique Cruz del Eje. Allí se está construyendo un hotel 5 estrellas, al principio era hotel casino, ahora es un hotel boutique, espejo de una estancia muy antigua, ¿no? La estancia Sigman, una estancia esclavista, y con un salón de convenciones y una sala de juegos. O sea, no es casino, pero sí tiene una sala de juegos y el hotel es un hotel 5 estrellas, no hay habitaciones familiares. Son entre 50 y 60 habitaciones de 2 personas, habitaciones matrimoniales solamente. O sea, no es un hotel familiar. ¿Cambiaron el rango, por decirte, de boutique de casino a boutique por algo en particular? Por la gran resistencia que nosotros hicimos desde un inicio, porque además ese hotel lo están construyendo al lado de una escuela secundaria, en una zona donde también pasan un montón de cosas. Nosotros somos una zona donde, o sea, nuestro perfil es muy distinto al de un hotel 5 estrellas. O sea, a nosotros nos vienen a visitar, el turista nos visita por nuestro paisaje, no porque haya lugares lujosos. Nosotros hacemos un turismo diferente, ¿no? Un turismo comunitario. Ese es nuestro perfil. Junto con este proyecto del hotel vienen otros tremendos y que vienen a cambiarnos para siempre la zona, ¿no? Van a generar un cambio irreversible en toda esa región. Junto con el hotel se está abriendo una cantera una cantera de áridos que va a servir para proveer de áridos, tanto a la construcción de una ruta como al hotel y a otros emprendimientos, porque es una cantera que sabemos que en Córdoba las canteras cuando se abren después no se cierran más. Nos va a tocar dar la batalla para que se cierre pasadas unas décadas por el gran deterioro en la zona. Ahora todavía, digamos, no está habilitada legalmente, pero sí ya la estuvieron trabajando ilegalmente el año pasado. Nosotros logramos que se clausurara el 2 de diciembre del año pasado. Constatamos que salían camiones con áridos desde ahí y que entraban camiones cargados de árboles que se estaban desmontando, donde hoy se está construyendo el Hotel 5 Estrellas. La cuestión es que, a pesar de esa ilegalidad y de esas irregularidades, el pasado 1 de junio se hizo una audiencia pública para intentar legalizar esa cantera. Nosotros, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras y la Comunidad Tulián, nos preparamos para dar nuestra argumentación de por qué no tiene que ser brindada la licencia ambiental para esa cantera Los Sauces. Participamos 8 personas, las 8 personas fuimos las únicas en la audiencia pública y todos dijimos que no. El 100% de la audiencia pública de los participantes dijimos un rotundo no a la cantera Los Sauces, no a la licencia ambiental de esa cantera. Así todos sabemos que esa audiencia pública no es vinculante. Esas cosas son las que nos suceden en el territorio. Además, esa cantera va a brindar áridos para la pavimentación de una ruta que en este momento casi no tiene tránsito, pero claro, es una ruta que va a conectar con la autovía de montaña. Va a brindar un tramo para el saqueo de nuestro territorio y eso es algo gravísimo y no lo podemos permitir. Bueno, en toda esa zona, como te decía, sí. El perilago del dique Cruz del Eje, en este momento el perilago del dique Cruz del Eje, el dique en sí, es un dique sano, un dique con una biodiversidad
Impresionante, tenemos un montón de especies ahí, incluso protegidas. No se compara, pero para nada, con el dique San Roque o incluso con el dique El Cajón, con el embalse Río Tercero, que son espejos de agua que están muy deteriorados por la contaminación y por la urbanización. Este dique es un dique sano, de un valor medioambiental muy grande, y además también donde se está construyendo el Hotel 5 Estrellas, hay un sitio sagrado que está dentro de la Reserva Arqueológica Quilpo. O sea, están construyendo sobre un lugar que nosotros ya habíamos marcado que es un sitio sagrado. Y esto es una actitud que se repite en distintos proyectos que la provincia de Córdoba emprende. No es que están queriendo explotar, queriendo destruir, desmantelar, hacer desaparecer sitios solo exclusivamente nuestros, sino que en otras comunidades sucede lo mismo, y esto es gravísimo. Es como un modus operandi de la política. La patrimonialización de los sitios debería ser para protegerlos, porque en la provincia de Córdoba es el único reconocimiento indígena, el único reconocimiento a que ese es un territorio ancestralmente habitado por las comunidades. Sin embargo, por ejemplo, en la zona de Cerro Azul, un gran sitio sagrado que estaban demarcando distintas comunidades, se propusieron hacer una escuela intercultural, pero justo sobre un ancestral cementerio. Es una absoluta falta de respeto y como te digo, es un modus operandi. De alguna manera nos quieren desaparecer, intentan hacer desaparecer nuestras huellas y nuestras raíces. Las comunidades indígenas no somos ambientalistas. Lo que nos hermana es una concepción ancestral, antigua, que es diferente. Para nosotros hay espiritualidad ahí. Partimos de la idea del saber, del conocimiento, de la certeza de que la Madre Tierra es un ser vivo. Y es un ser vivo que de alguna manera está alimentado por esos sitios sagrados. Que esos sitios sagrados, esos sitios arqueológicos para la provincia, pero sitios sagrados para nosotros, son el corazón energético de la Madre Tierra, son los corazones, son las manos, son los pies de nuestros ancestros, son nuestras huellas, nuestras raíces y nuestras alas. Entonces, no es casual que pretendan desmantelar eso, porque intentan separarnos de esa conciencia de la Madre Tierra como un ser vivo. Eso es lo que nosotros tenemos de particular desde los pueblos indígenas, ¿no? Y que a la vez necesitamos que sea tomado por todo el movimiento ambientalista, porque no es una cuestión fácil de transmitir, ¿no? La ciencia tiene muchas estructuras y muchas maneras para desdecirnos y para invalidar nuestra palabra. Nosotros necesitamos que la Madre Tierra, a medida que demos pasos, ¿no? Así como venimos dando pasos en la conciencia de la igualdad de género y de muchas otras cosas que venimos dando pasos hacia adelante en positivo, también necesitamos que se vaya entendiendo que la Madre Tierra es un ser vivo y por lo tanto es sujeto de derechos. La Madre Tierra, los ríos, los cerros, sabemos que dentro de algún tiempo va a ser así, pero vamos dando esos pasos hacia adelante que sabemos que son lentos también porque tienen que ser pasos muy firmes. Creo que este terricidio, como también se lo denomina, o ecocidio, cuando uno lo conceptualiza así es porque cree en las fuerzas invisibles. Lo que vos me contás son fuerzas invisibles, que ellos no están en conexión con ellos. Incluso quienes estamos en la ciudad sentimos que somos parte de la tierra, que somos con la tierra, así no estemos en el campo. Y ellos por ahí eso no lo entienden, me parece. Fíjate vos cómo crean instituciones, crean reglamentaciones, formas de administrar todo un mecanismo para seguir intentando extinguirnos.
Veíamos, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental que fue presentado para la cantera Los Sauces, ellos no dan cuenta de que haya ningún animal. Le preguntábamos ahí en la zona de flora, solamente detectaron 3 especies: algarrobo, mistol y jarilla. ¿Sí? Solamente detectaron 3 especies con las que van a reforestar supuestamente digamos, en remediación del daño que están creando, digamos. Pero ellos no han registrado ningún tipo de especie, nada. Y le preguntábamos en la audiencia al ingeniero que hizo el estudio ambiental, y él dijo sinceramente que efectivamente cuando fue al territorio no vio ningún animal. Nos reíamos porque la verdad es que es gracioso. ¿Acaso piensan los funcionarios sentados en una oficina que se van a presentar los pecarí y le van a decir, sí, acá estoy, acá este es mi territorio, acá vivo yo? Y la zona es de una riqueza ambiental tremenda. Imagínate que en la zona del Perilago del dique Cruz del Eje, por ejemplo, tenemos una especie de pato, cisne, que es el espátula rosada. Es hermoso este animal, esta ave preciosa. Es como una especie particular, es el espátula rosada, de color rosa. Y además otra particularidad es que esta especie come una alga que es rosada y es lo que le da el color, ¿no? Bueno, esta ave hace su nidada en el dique Cruz del Eje y además en Canadá. Vuela desde Canadá hasta el dique Cruz del Eje para hacer todos los años su nidada, 5.000 kilómetros. Esa ave obviamente tiene todo un trabajo de protección internacional, pero a nivel de otros países, acá en Argentina y en Córdoba aparentemente es totalmente ignorada y va a seguir siendo ignorada. Nos toca a nosotros, que la conocemos, que sabemos que está ahí, que la debemos proteger, nos toca hablar por ellos. Pero no es la única especie. En la zona hay muchísimas especies y cada una de ellas tiene su valor y cada una de ellas forma parte de un solo ser vivo, que es este territorio. Entonces no podemos permitir que un estudio de impacto ambiental diga livianamente que puede haber pérdida de hábitats para las especies locales y ni siquiera las nombra, ¿no? Es tremendo que esas cosas nos pasen. Los funcionarios muchas veces se descontextualizan de la responsabilidad que tienen. En sus manos tienen la vida de la madre tierra, tienen las decisiones que dicen dan una acción muy rotunda sobre el territorio, ¿no? Una firma, simplemente una aprobación, puede ser la declaración de muerte para un territorio. Y a nosotros nos toca de acá batallar para que eso no sea así. Aprovechamos la entrevista por el Día del Ambiente para poder también conversar con Mariela de las actividades culturales y todo lo que llevan adelante las comunidades a la par de las luchas por el territorio, ¿no es cierto? Sí, y también como excusa, ¿no? Porque, o sea, nosotros decimos, somos hijos de la madre tierra, ¿no? Y como hijos de la madre tierra, a veces nos toca ser un poco profesores, escritores, investigadores, somos militantes de esto que somos, de nuestra identidad. Entonces, bueno, en ese trabajo, en ese caminar, vengo escribiendo hace mucho tiempo. Y bueno, algunos de los textos que tengo hablan justamente de estas situaciones de conflicto que hoy nos acucian tremendamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el Hotel Perilago, ese hotel 5 estrellas con sala de convenciones y sala de juegos, eso se está construyendo sobre un sitio de espiritualidad africana, esclava. Enfrente funcionaba la estancia Sigiman. La estancia Sigiman era como una estancia anexa a la Candelaria. En la Candelaria, la iglesia hacía todo lo legal, por así decirlo. Y en la estancia Sigiman se hacía lo ilegal. Se reproducía la esclavitud.
ahí detrás de la estancia había hombres africanos que estaban encadenados y las mujeres con sus hijos vivían ahí donde se está construyendo el hotel. Se los reproducía para venderlos. Era mucho más económico obtener así un esclavo para ser vendido en Abya Yala que traerlo en barcos desde África, ¿no? Entonces, para nosotros esa espiritualidad, la espiritualidad de nuestros hermanos africanos fue siempre muy respetada y muy valorada. Tanto así que los espíritus protectores principales del territorio son estos tres. El Uturunco es el hombre o mujer puma, el Sigiman es el hombre o mujer jaguar y el Capiango el hombre o mujer pantera negra. Estos espíritus ya existían en el territorio antes de la llegada de los afro, pero cuando ellos llegaron le dieron más sentido, ¿no? Tenemos ahí otro sitio que se llama Kumana. Kumana significa lugar habitado por espíritus muertos que pueden volver a la vida. En un círculo perfecto, nosotros dentro de ese círculo de alguna manera encauzábamos a los espíritus de los africanos, de los esclavos que morían huyendo. Ellos morían huyendo, no eran conscientes de que estaban muertos, entonces podían hacernos daño. Entonces, cuando un esclavo de la estancia San Marcos moría huyendo, nosotros recogíamos con mucho amor y mucho respeto sus cuerpos, los enterrábamos fuera del círculo, pero ahí contiguamente, y encauzábamos espiritualmente sus almas hacia ese círculo. Ese círculo es como una especie de puerta que los llevaba de nuevo a su mamá África. ¿Sí? Bueno, esto es lo que comparto en mis cuentos, en mis historias. Por ejemplo, que habla de las botijas. Las botijas en San Marcos están donde hoy está el basural municipal. Ese sitio está judicializado porque nosotros en un momento tuvimos que reaccionar y hacer la denuncia porque estaba en riesgo, estaba en peligro. El que era el intendente de San Marcos hace algunos años había empezado a hacer obras públicas en nuestro ancestral cementerio, la plaza de San Marcos, estaba excavando. Nosotros lo denunciamos y ante ese enojo de él, ante su reacción, de que nosotros logramos con las denuncias que hicimos que se dejaran de hacer esas obras públicas en ese momento, y ante su enojo, su rabia y por instinto, hizo un gran pozo muy cerca de las botijas para intentar desaparecer, digamos, esas huellas en nuestro territorio, y por lo tanto ese sitio ahora está judicializado porque a partir de un hueco muy profundo que él hizo con una retroexcavadora, pero enorme, era un hueco que tenía como 50 metros de profundidad. Bueno, a raíz de esa acción tan brutal, hoy todavía, a partir de una denuncia del año 2018, este señor está imputado por remoción de suelo en sitio arqueológico y el sitio está judicializado. ¿Qué son las botijas? Las botijas son ancestrales silos de almacenamiento de grano. Nosotros éramos la comunidad que llenaba esas botijas. Todo nuestro cordón montañoso se llama Sierras de Cuniputo. Cuniputo significa Valle de las Botijas. ¿Qué eran las botijas? Eran almacenamiento de comida para cualquier comunidad que viviera de cualquier lado de ese cordón montañoso y que la necesitara. Cualquier comunidad podía venir a buscar comida cuando la necesitaba. Nosotros éramos los que garantizábamos esa abundancia. Ese concepto, esa idea de trabajar para los demás, ese concepto de preocuparnos, de darle al universo, porque no le dábamos a una comunidad específica, nosotros hacíamos ese trabajo para el universo, porque el universo nos retribuye todo lo que nosotros damos. Eso es lo que somos. Mi papá siempre me dijo desde muy niña, nosotros somos la comunidad de la abundancia. Nosotros nunca sufrimos necesidades, la necesidad básica siempre es el alimento. Y además también recibíamos como retribución otros objetos
que hacían las comunidades. Las comunidades no venían y se llevaban nada más. De corazón nos traían lo que tenían. Hacían vasijas de cerámica y nos traían, tejían ponchos y nos traían. Nosotros tenemos ese origen, somos la comunidad de la abundancia y somos esa comunidad que siempre tiene esa motivación de dar para después tener el derecho de recibir. Eso es lo que somos. Y lamentablemente esos son los sitios judicializados en este momento. Creo que eso habla a las claras de nuestros saberes y de nuestras raíces en el territorio. Un sitio sagrado podrá ser un sitio arqueológico para la provincia, pero para nosotros es muchísimo más. Lo que simboliza tiene una profundidad que nos conecta con nuestros ancestros y con nuestra madre tierra. Por eso un sitio, se vea o no se vea lo que hay ahí, para nosotros tiene mucho más valor de eso que aparenta. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias a vos por darme la oportunidad de contarlo, porque esto es algo que muchas veces no tenemos la oportunidad de contar. A veces queda en eso, en la judicialización de un hecho, de una obra pública, de un megaproyecto, pero hay muchas cosas más profundas que están ahí y que necesitamos reivindicar como sociedad. Porque, por ejemplo, esa cuenta pendiente que tiene la humanidad con lo que le sucedió a los hermanos africanos esclavizados, eso es algo que llega hasta la actualidad. Tenemos esa cuenta pendiente y la debemos saldar, es una cuenta emocional. Creo que tenemos que, como de alguna manera, cambiar un poco ese concepto digamos, de la lucha. Porque la lucha es inherente, pero a nosotros no nos motiva a seguir sosteniendo arco y flecha, no nos motiva a seguir sosteniendo lanzas para defender el territorio. Nosotros lo hacemos a través de tratar de transmitir un sentido común y un sentido de amor por el territorio. Nuestros abuelos, nuestras abuelas nos dicen que hoy somos Nina Aure Niosh, Nina Aurek Niosh. Es una parte, digamos, del escuadrón de batalla ancestral. El primer escuadrón es el portador del fuego oculto, del fuego sagrado. Ancestralmente, este escuadrón, esta parte de todos los que están en la batalla, todos los que estamos, digamos, enfrentando al colonizador y al saqueo de nuestro territorio, eran los que llevaban las antorchas. Eran antorchas que iban apagadas porque tenían una especie de capuchón. Ese capuchón era una yesca, que generaba como una especie de efecto de fósforo. Al sacarla rápidamente, raspaba y generaba una chispa que encendía automáticamente la antorcha. Ese escuadrón, Ninaj Aorech Niosh, somos ahora nosotros, somos los que iluminamos el camino para los que vienen detrás y somos los que damos luz a eso que no se ve. Y somos amor, somos puro amor. Hoy ya dejamos el arco, la flecha, las lanzas, las picas, las boleadoras. Hoy dejamos todo eso y nuestras herramientas son los medios de comunicación, las redes sociales, un libro, el arte, ¿no? El artivismo. Hoy en día cambiaron las herramientas, cambiamos las armas, cambiamos las estrategias, pero el amor sigue intacto. Y somos hijos de la Madre Tierra, todos nosotros, cada uno de nosotros, incluso los que viven en la ciudad. Porque hay algo que nos une. Tenemos un cordón umbilical con la Madre Tierra que, aunque sea invisible, es real, existe. Y es muy fuerte. En embalse, como vos decías, viste que vos me decías que están deteriorados. Y sí, está contaminado totalmente. Yo soy más cerca de esa zona y que incluso habían aparecido animales con malformaciones, con deformaciones, pero hace más de 10 años, te digo. Lamentablemente hubo un trabajo muy grande, muy fuerte, muy certero en la época de la colonización. Fue tremendo.
Yo siempre digo que a nosotros nos ayudó mucho el aislamiento geográfico. Vivir en una zona de difícil acceso fue muy positivo para nosotros. Pero también nuestros abuelos, nuestros ancestros fueron tremendos, memorables. Francisco Tulián es un casquicurac que en el 1800 hizo 5 viajes a lomo del mula hasta el virreinato del Río de la Plata. No sabemos a ciencia cierta hacia dónde llegó, pero él salía por meses a recorrer el territorio, llegó hasta Perú, sabemos que llegó hasta Perú, para hablar con políticos para defender nuestros derechos territoriales. Y eso muchas veces ha sido minimizado en nuestra historia, en la historia local, ¿no? Como la historia oficial siempre fue decir que la devolución del territorio fue a través de una cédula real, una dádiva del Marqués de Sobremonte. Y el Marqués de Sobremonte, además, era un político corrupto porque cuando fue la época de las invasiones inglesas, huyó. Y porque además era medio afeminado, dicen los textos. La cuestión es que sabemos que durante la época de las invasiones inglesas él se fue protegiendo ciertos documentos y cierta información y él las resguardó, no huyó. Nada más que la historia está contada por los que ganaron y por los que a propósito ocultan o tergiversan la información. Por otro lado, era considerado afeminado porque él era feminista. El Marqués de Sobremonte bajó un artículo de leyes españoles que planteaba que cuando una mujer, una niña, había sido prometida para casarse, de joven, de niña, si algo le pasaba a ese hombre muchas veces muy mayor, si fallecía o si decidía casarse con otra mujer o lo que fuera, esa niña ya no podía volver a ser ofrecida para casarse con otro hombre y quedaba enclaustrada. A veces era entregada para estar en conventos o a veces quedaba en torres sin que nadie la pudiera ver. El Marqués de Sobremonte bajó esa ley y nos dio la posibilidad a muchas mujeres en aquella época de no vivir esa esclavitud, de no vivir ese sometimiento. Y por eso era considerado afeminado. Entre muchas otras cosas, él tenía un perfil de admiración hacia nosotros. Nuestra memoria oral dice que el marqués se había hecho amigo de nuestro casquicurac Francisco Tulián y que le hacía preguntas sobre cómo nosotros considerábamos el género y los roles dentro de la comunidad, y él admiraba esa igualdad de género dentro del ejercicio de la vida comunitaria. Claro, eso en aquella época era muy adelantado a ese tiempo. Entonces, bueno, nuestra memoria oral, como verás, es muy fuerte. Y sí, también el trabajo que se hizo para apagar todo esto fue muy potente. Y lamentablemente en muchas comunidades y muchos territorios todavía sigue fuerte. Por eso hoy también tenemos comunidades que están trabajando para el poder. Eso también un día como hoy lo tenemos que decir. Dentro de esta lucha que damos a algunas comunidades indígenas, hay comunidades indígenas que están brindando el consentimiento para que los proyectos extractivistas avancen sobre los territorios. Y esto es vergonzoso. A esos hermanos, a esas hermanas, les pido cordura, conciencia y que sepan, que recuerden que nuestros abuelos y nuestros ancestros siguen con nosotros. Y son también testigos de las cosas que hacemos. Ellos en algún momento perdieron esa conexión, perdieron ese corazón. Lamentablemente me doy cuenta de que es en vano hablarles a ellos. Es absolutamente en vano. Los políticos los usan a propósito, yanaconas hubo siempre, esos hermanos y hermanas en Abya Yala que funcionaron como espías a veces o como guías para que los conquistadores avanzaran sobre territorios ancestrales. Al ir caminando a la par de los conquistadores eran aceptados en las comunidades, no se los recibía con violencia, porque claro, si venían junto a hermanos de otras comunidades, ¿qué pensaban las comunidades que tenían un primer contacto? Que estaba todo bien, que no significaba peligro. Bueno, yanaconas hubo siempre.
lamentablemente es parte de la historia de la humanidad, no tiene que ver con la historia de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas. Pero bueno, es tiempo de tener lucidez, es tiempo de tener conciencia porque nuestra madre tierra está en juego. El ecocidio que se está viviendo en la provincia es tremendo y lo que está en riesgo es mucho más todavía, porque el RIGI y este super RIGI que nos han planteado ahora viene por nuestros recursos, viene por nuestra agua, viene por esos sitios que hoy todavía son sitios sagrados, son altares ceremoniales que están protegidos en los territorios, en zonas rojas la mayoría. Justamente los lugares más conservados son los sitios que en algún momento fueron protegidos de alguna manera. Y la provincia está desmantelando todas las áreas protegidas.